Para empezar, Hugo, ¿no? Nos gustaría saber qué te llevó a estudiar este tema, porque cuando uno piensa en derechos humanos, automáticamente se remite a la Revolución Francesa, ¿no? Y sin embargo, aquí estamos hablando siglo XVI, siglo XVII. Todavía la Revolución Francesa estaba lejos. Bien, Ezequiel, antes que nada, lo que sí tenemos que aclarar es que esto se motiva, este trabajo, este estudio se motiva justamente por una inquietud mía personal, que me ha tocado vivirla, particularmente en algunas visitas que he hecho en el centro cultural. Me llamaba la atención una exhibición en la cual se mostraba una vitrina, se muestra una vitrina en donde hay una pila de escombros hecha a base de cerámica molida, y arriba de esa pila de escombros el escudo de uno de los obispos que estaban aquí en Santiago, que llegaron en esa época aquí en Santiago del Estero. Y en el cartelito se daba la explicación de que esto simbolizaba cómo la iglesia, que había venido de la mano justamente de los españoles, habían llegado y habían aplastado las culturas que habían en estos territorios. Entonces me digo, a ver, vamos a ver si esto tiene un real fundamento, porque esto es lo que se está exhibiendo y lo que se está mostrando, y lo que se está difundiendo. Y en esto tenemos que decir que no fue tan así. Resulta que cuando llegan aquí los españoles se encuentran que había una situación de barbarie. Una situación de barbarie. Testimonio de esto son los sacrificios humanos, los actos de canibalismo que se realizaban entre las distintas tribus, entre los distintos pueblos, y que llevó incluso a los españoles a considerar que había que liberar, sacar de esa barbarie a estos pueblos que se encontraban en estos nuevos territorios. Si bien es cierto, no podemos negar, y no podemos ser ciegos y decir que los españoles no encontraron algún fin de lucro en esta empresa. Obviamente tenían que tener algún fin de lucro, pero ese no fue el motivador, el móvil para semejante desafío, para semejante empresa que se llevaron adelante, sino también traían un mandato especial ya dado por la misma reina Isabel a Colón para que se lleve la palabra de Dios, se lleve y se dé a conocer la santa fe católica a estos habitantes. Este es el mandato que le hace a Colón en el segundo viaje, cuando ya se encuentran que estos territorios estaban habitados. Por detrás de eso, obviamente, tienen que empezar a llegar sacerdotes, misioneros, que son especialmente enviados desde España. No cualquiera podía venir, tenían que ser gente que tenían que venir con una vocación de América, como dice el padre Zacarías de Vizcar, una vocación especial a transmitir esa fe católica. Y la reina Isabel solamente justificaba toda esta empresa concibiendo que los originarios debían tener conocimiento de la revelación, es decir, conocimiento de la fe, y esto era la única forma en que se iba a justificar semejante empresa que se llevaba adelante. Retomando un poco la línea, volvemos a los mandatos de la reina Isabel. La reina Isabel incluso manda a redactar sus actas testamentarias en el año 1504, y en ella establece toda una serie de normas para los futuros evangelizadores y también para todos aquellos españoles que iban a llegar al Nuevo Mundo, y en las cuales establece que los indios debían ser, los naturales de América debían ser respetados, considerados en su dignidad humana, y cualquier agravio que se les hiciera, cualquier malestar que se les creara,
debían ser repuestos, debían ser compensados. Una vez que fallece la reina Isabel, queda a cargo de esta empresa su marido, el rey Fernando de Aragón, y él también establece nuevas normas, nuevas leyes para que se siga la conquista y la evangelización en el territorio americano. Cuando fallece él y se busca la continuación del reinado, vemos que asume el protagonismo más adelante en el tiempo, y estamos hablando en la primera mitad del siglo XVI, un rey fundamental, una figura fundamental en esto, que es el rey Carlos I, Carlos V, emperador. Y este personaje es el que va a tomarse todo un trabajo, porque en él recaía todas las quejas, todo el malestar que se generaban por el actuar de los españoles en el nuevo continente. Entonces él decide convocar a unas juntas en la ciudad de Valladolid. ¿Qué eran las juntas? En este caso, él decide que personajes importantes del ámbito intelectual, teológico y jurídico, sobre todo de la España del siglo XVI, se reúnan y traten la cuestión de saber cuáles eran los derechos que le competían a los pueblos naturales del continente americano. En esta cuestión aparece un personaje también que es Bartolomé de las Casas. Bartolomé de las Casas, que fue obispo en México, y había empezado toda una campaña de quejas, de llevar todo el tipo de calumnias y todo. Incluso se considera que ha exagerado estas quejas, siendo él testigo de cosas que sí, obviamente deben haber pasado, pero él las exageraba. Llegan esas quejas a Carlos I, y él incluso en el año 1542 decide recibirlo en su corte, más allá de que le decían sus asesores que no lo reciban. Decide recibirlo, y por detrás de haberlo recibido y de haber hablado y haber tratado este asunto personalmente, podríamos decir, una situación extraordinaria para esa época, es que llegamos a estas juntas de Valladolid. Estas juntas fueron llevadas a cabo entre el año 1550 y 1551, con un representante papal, con la presencia de auditores, de juristas, de teólogos, y se trata en un hecho extraordinario de la historia, y por eso es el título de este estudio, la cuestión de los derechos humanos de los naturales, de los indígenas. Principalmente, ahí tenemos dos posturas, una la postura de Sepúlveda y la otra la postura justamente de Bartolomé de las Casas. Bartolomé de las Casas consideraba que no tenía o invalidaba la autoridad tanto de los príncipes y de los reyes españoles y de la Iglesia Católica a manejar o a tomar las propiedades de los indios y manejar su vida o manejar su forma de vida. En cambio Sepúlveda, y ahí empieza a tomar una posición contraria, y él dice que toda esa barbarie en la cual vivían esos pueblos justifica justamente el hecho de la evangelización, y para tratar de liberarlos, de sacarlos de esa situación que estaban viviendo. En resumen, si bien es cierto no se llegó a una conclusión específica, pero sí se estableció en la Junta de Valladolid que los naturales eran personas libres, eran sujetos de derecho, y que España
no tenía derecho ni a esclavizarlos, no tenía derecho a quitarle sus propiedades, y podía seguir realizando esta tarea de conquista y de evangelización. Para sacarlos justamente de esa situación de barbarie que preexistía antes de la llegada de los españoles. Que hasta en el año 1610 se ocupó de legislar justamente basándose en estas discusiones que se habían llevado a cabo medio siglo antes, basándose en esas discusiones incluso seguía legislando y seguía tomando medidas para la defensa de la vida y de las propiedades de los indígenas americanos. En todo esto, Hugo, ¿no? Acerca de la defensa de los derechos humanos de los aborígenes, es cierto, ¿no?, que la Iglesia jugó un rol importante, ¿no es así? Así es. Primero que nada, uno de los mandatos y uno de los permisos que reciben justamente todos estos misioneros que fueron enviados junto con los conquistadores fue que debían denunciar, debían aclarar, debían intervenir en todo lo que pasara en el nuevo continente. Y es justamente que gracias a la actuación de todos estos misioneros, de todos estos sacerdotes que llegaron al nuevo continente, es que se conocían algunas situaciones de abuso, que se conocían algunas situaciones de maltrato, y era lo que llevaban la voz de aquellos que no tenían voz en ese momento. ¿Me entienden? Y no solamente eso, sino que también por detrás de la tarea evangelizadora se dieron cuenta que hacía falta una gran obra, y escuché esto, una gran obra para los pueblos aborígenes, de educación, una gran obra de sanidad. Es así que las primeras universidades, los primeros colegios, los primeros internados, las primeras escuelas son fundadas justamente por sacerdotes españoles que vinieron junto con los conquistadores. Los primeros hospitales, esto a modo anecdotario, cuando empezaron algunas epidemias que se habían transmitido justamente desde los españoles hacia los indios, los primeros que se ocuparon de ese asunto fueron justamente los sacerdotes y los misioneros católicos. Es así que también entonces surgen los primeros hospitales, se traen médicos desde el continente europeo, los primeros hospicios, los primeros orfanatos para atención de niños y de desvalidos. Santiago del Estero, ¿no?, también tuvo su colegio de estudios superiores. Exactamente. ¿No? O sea, el haber tenido la formación cultural por parte de la llegada de estos sacerdotes, de estos misioneros, fue tan importante, tan especial, que incluso enseñaba a los naturales, se les enseñaba latín, se les enseñaba gramática. Hay testimonios que incluso hablan de que los nativos hablaban y aprendían mejor el latín y a debatir que lo que podrían haber aprendido en las mejores escuelas españolas. Y ahí estamos con otro gran personaje de esta época, que es el Inca Garcilaso de la Vega, hijo de una princesa del Perú, tomada en matrimonio, podríamos decir, por un español. Él llega a acceder a los más altos grados de estudio, y estamos hablando del siglo XVI, cuando en otras culturas, otros imperios, recién permitieron la llegada, ojo esto, la llegada a los estudios superiores a otras etnias, podríamos decir, y ha llegado el siglo XIX o entrado el siglo XX. Estamos hablando que los españoles permitieron esto allá en un tiempo tan lejano como en el siglo XVI. La mejor pluma, una de las mejores plumas entonces del idioma castellano, fue nativo de América, y llegó a dar testimonio en sus crónicas sobre muchos hechos y alternativas, muchos hechos y alternativas de la conquista, teniendo fuente directa
prácticamente con los testimonios directos de los protagonistas de estos hechos. Acuña, para terminar, ¿no?, con este video, ¿tendrías alguna conclusión? Bien, para redondear, para concluir, debemos decir que los españoles en esta época se ocuparon y se preocuparon de la defensa de los derechos humanos de los naturales, de los indígenas americanos. Se ocuparon y establecieron todo un cuerpo de normas jurídicas, todo un cuerpo de leyes que no fueron letra muerta. A su vez, tuvieron que establecer todo un conjunto administrativo, judicial, con toda una serie de funcionarios que se ocuparon de hacer cumplir como debían ser las leyes en beneficio de los nativos americanos. Y entonces, por eso mismo, estas leyes no fueron letra muerta. Para terminar, Hugo, ¿no?, a todas aquellas personas que por ahí están interesadas en estudiar el tema, ¿usted qué bibliografía les recomienda? Recomiendo entonces, para todo aquel interesado en el tema, un libro del padre Zacarías de Vizcarra, La vocación de América, luego textos de Vicente Sierra, del historiador Vicente Sierra, en los cuales también se han basado el profesor Alén Lascano, el profesor Lamy Hernández, algunos textos del profesor Oreste Di Lulo, todos textos que están al alcance de cualquiera en las bibliotecas y que lo único que hay que hacer es tomarse un poquito de trabajo, de investigar, de leer, de informarse, de interpretar los textos, porque los textos están y las conclusiones uno las puede acceder muy fácilmente. Un 12 de octubre, con las naves de Colón, llegó la cruz a estas tierras. Nuestra patria recibió la lengua castellana, recibió la fe en Jesucristo, recibió el amor a la familia, recibió las virtudes que eran las virtudes del español y que son las virtudes del criollo y las virtudes del gaucho.